Por masa. Por masa por velocidad al cuadrado. Exacto. Esa es la fórmula de la energía cinética. Entonces, si yo reemplazo en esta fórmula, voy a tener que la energía cinética será 1/2. La masa me dicen que es 60 kilogramos. Y la velocidad me dicen que es 1.5 metros sobre segundo. Todo eso al cuadrado. ¿Cuánto será la energía cinética? Ustedes pueden calcular. 67.5. 67.5. ¿Qué unidades? Como todo está en el sistema internacional, es joules. ¿Está bien? La energía en el sistema internacional se mide en joules. No olviden, cuando todo está en kilogramo, metro y segundo. Esas son las unidades del sistema internacional. Así de simple. ¿Han comprendido? Es sencillo esto de la energía cinética. Si bien no es fundamental para el tema, pero es necesario tener conocimiento de qué tipo de energía es. Ahora, han visto que tienen algunas conversiones, ¿verdad? Algunas conversiones entre energía cinética y otros tipos de energía. Ahora, vamos a hacer este ejercicio. Ah, no, este no, perdón. Un momentito. Este. Equivalente mecánico del calor. Se han debido ver que podemos medir la energía en atmósferas litro, podemos medir en joules, podemos medir en calorías o en BTU, que son unidades térmicas británicas. En las diapositivas están las conversiones de una unidad a otra unidad. Están todas, pero no está uno. Por ejemplo, no hay la conversión de calorías a atmósferas litro. Eso es lo que vamos a hacer en este problema. Me dice que convierte esas atmósferas litro a calorías. ¿Está bien? Porque los dos son unidades de energía. Ahora, pero en el formulario o en las diapositivas sí está la conversión de atmósferas litro a joules. ¿A cuánto equivale una atmósfera litro en joules? Veremos. ¿A cuánto equivale? En joules. 101,3. Exacto, 101,3 joules. Y también, ahora sí, también tengo en las diapositivas la transformación de joules a calorías. ¿A cuánto equivale una caloría? Por ejemplo. 4,184. Exacto, 4,184 joules. Entonces aquí ustedes pueden simplificar atmósfera litro con atmósfera litro, joule con joule, y voy a tener calorías. ¿Cuánto sería el resultado de esto en calorías? Pondremos en nuestra calculadora. ¿Cuántos chicos, por favor? 24,14. Ya, no, no creo. 24. Velo mejor. 24,21. 24,21. 24,21. 21 calorías. Bien, entonces esa es la transformación. Entonces, el equivalente de una atmósfera litro, que es unidad de energía, debe sido igual a 24.21 calorías. ¿Está bien? Entonces, esto también nos va a servir para convertir en un futuro estas unidades a las otras. Bien, lo tienen anotado, no olviden. Bien, luego en las diapositivas hemos empezado a hablar del calor, que el calor sensible se puede calcular con una fórmula, que todo depende del calor específico. Eso dice, el calor específico es propio de cada sustancia. Les he puesto una tablita con los calores específicos de las principales sustancias. ¿Está bien? Del agua está ahí, también está de muchos metales, su calor específico. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, vamos a resolver estos problemas con el calor sensible. La pregunta dice, ¿cuántas calorías son necesarias para elevar la temperatura de 40 gramos de hielo de 20 a 85 grados centígrados? Entonces yo voy a poner datos, voy a empezar a resolver. En los datos voy a tener que estoy buscando el calor de una masa de 40 gramos para elevar su temperatura de una temperatura inicial de 20 grados centígrados hasta una temperatura final de 85 grados centígrados.
¿Está bien? Y me dicen que es hierro. Entonces yo necesito el calor específico del hierro. ¿Me pueden dictar el calor específico del hierro de la tablita que les di, por favor? En calorías sobre gramo por grado centígrado, porque estoy buscando la energía en calorías. ¿Cuánto es del hierro? 0,106. Exacto. 0,106 caloría sobre gramo por grado centígrado. Bien, teniendo en cuenta esto, lo que voy a calcular ahora es la fórmula, o voy a anotar la fórmula del calor sensible, que es masa por calor específico por variación de temperatura. En este caso, calor específico del hierro. Calculo la variación de temperatura. ¿Cómo? Con la temperatura final e inicial. Con estos dos datos, puedo calcular la variación de temperatura, que es temperatura final menos inicial. La temperatura final es 85 grados centígrados y la inicial es 20 grados centígrados. 80 menos 25, 65. Y esa es la variación que va a haber de temperatura. Ahora sí reemplazo en la fórmula. Calor va a ser masa, 40 gramos, por calor específico del hierro, 0,106 calorías sobre gramo por grado centígrado, por la variación de temperatura que es 65 grados centígrados. ¿Cuánto sale el calor necesario, por favor? 275.6. 275.6. ¿Qué unidades tendrá? Calorías. Calorías. Porque gramo y gramo se va, grado centígrado con grado centígrado, adiós, queda calorías. ¿Está bien? Y este es el calor necesario para elevar esa masa de temperatura. ¿Está bien? De esa manera se resuelve. ¿Han comprendido? No está complicado, solo es utilizar la fórmula. ¿Vamos bien, chicos? ¿Sí? Sí, sí, ingeniero. Sí. Bien, vamos a resolver otro. Deme un momento. Voy a buscar, es este. Bien, seguimos. Ejemplo número 4. ¿Cuántas calorías se desprenden cuando se enfrían? Vamos a anotar, se enfrían, dice. Vamos a anotar los datos. Me están pidiendo cuántas calorías. Me están pidiendo el calor. Cuando se enfría una masa de 200 gramos de agua. ¿Está bien? Desde el punto de ebullición, entonces la temperatura inicial, el punto de ebullición en condiciones normales es 100 grados centígrados hasta 20. Hasta 20. Bien. Primero, el calor específico del agua. Del agua todos debemos saber el calor específico de memoria. ¿Cuánto es el calor específico del agua? ¿Cuánto será? 1. Muchachos. Exacto. Es 1 como su densidad. ¿Está bien? Entonces es fácil de acordarse, es 1. No olviden recordar siempre. 1 caloría sobre gramo por grado centígrado. Ese es el calor específico del agua. Siguiente paso, anoto la fórmula del calor. Calor va a ser masa, calor específico por variación de temperatura. En este caso, calor específico del agua. Calculo que hemos dicho ahora la variación de temperatura. La variación de temperatura va a ser temperatura final menos temperatura inicial. La temperatura final es 20 grados centígrados y la inicial es 100. 20 menos 100 nos da un total de menos 80 grados centígrados. Y esa es la variación de temperatura. Empiezo a reemplazar acá y voy a tener, el calor sensible va a ser, la masa es 200 gramos. El calor específico del agua es 1 caloría sobre gramo por grado centígrado. Y la variación de temperatura en este caso es menos 80 grados centígrados. ¿Cuánto sale este problema, por favor? Menos 1600. Perfecto. Menos 1600 calorías. No, no es menos 1600. Anota bien. Menos 200. Falta un cero más. 16.000 menos 16.000. 6.000 Menos calorías. 16.000. Ok. El signo negativo es porque estamos perdiendo calor. Al enfriar, ¿qué pasamos? Al enfriar se pierde calor, ¿verdad? Por eso es el signo negativo. ¿De acuerdo?
Bien, vamos con otro ejemplo. ¿Estamos comprendiendo, muchachos, la fórmula? ¿Sí? Díganme cualquier cosa. Sí, Si no hablan, no ingeniero. puedo. Ya. Vamos con el ejemplo número 5. Bien, ¿qué dice este ejemplo número 5? Voy a anotar los datos. Dice que a cierta cantidad de agua, ya puedo anotar si es cantidad de agua, que anotaré el calor específico del agua. 1 caloría sobre gramo por grado centígrado. Se le suministran 25,000 calorías. Calor, 25,000 calorías. La temperatura se incrementa de 10 a 15 grados centígrados. Entonces, voy a tener una temperatura inicial de 10 y se va a incrementar hasta 15 grados centígrados. ¿Cuál es el valor de la masa que se calentó? Me están pidiendo la masa. Bien, directamente ya calculo la variación de temperatura con estos dos. La variación de temperatura hemos dicho que es temperatura final menos temperatura inicial. La temperatura final es 15 grados centígrados menos la inicial que es 10 grados centígrados. Esto es 5. ¿Están de acuerdo? Bien, ahora sí, fórmula. Calor es masa por calor específico del agua por variación de temperatura. En este caso busco la masa, entonces los otros dos pasarán al otro lado a dividir. Calor entre calor específico del agua por la variación de temperatura va a ser igual a la masa. Doy la vuelta a la ecuación. La masa había sido calor dividido entre el calor específico del agua por la variación de temperatura. Reemplazo. El calor me han dicho que es 25,000 calorías. Dividido. Calor específico del agua es 1 caloría sobre gramo por grado centígrado. Por la variación de temperatura, que es 5 grados centígrados. ¿Cuánto va a ser la masa? Por favor. 5,000. 5,000 5,000. gramos. ¿Verdad? 5,000 gramos. Entonces, esa es la masa que se ha calentado. ¿Está bien? De esa manera se resuelven los problemas. ¿Ha habido alguna objeción? ¿Han comprendido esto del calor sensible?